Siempre lo digo, los españoles tenemos la gran suerte de tener una de las extremas derechas más torpes de toda Europa y si no del mundo, pero al mismo tiempo, y esto no es por suerte, esto es por desgracia, una de las extremas derechas más moralmente miserables de todo el mundo. ¿Que por qué estoy diciendo esto? Por la siguiente imagen. No se le ocurre otra cosa a Santiago Abascal, líder de Vox, que el mismo día en el que su país, España, representado por esta bandera, reconoce al Estado palestino, irse a reunir con Netanyahu, una persona que tiene un procedimiento en el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra, que la Fiscalía ha pedido su detención y que, pues sin ir más lejos, está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino. Y precisamente un día después de haber acabado con la vida de más de 45 palestinos bombardeando ¿el qué? Un campo de refugiados en Rafah en el que había niños durmiendo dentro de tiendas de campaña de plástico que han sido quemados vivos. Y no se le ocurre otra cosa a este Mindundi que ir para allá e ir a legitimar la actividad de ese presidente criminal que es Netanyahu. Le puse aquí, esta foto perseguirá a Abascal toda su vida. Y es verdad. No se va a conseguir despegar de esta foto. Porque lo que hoy igual le parece buena idea, porque está pensando en lógica de política interna, y ahora veis las tonterías que dice, que sí hemos reconocido Palestina para no hablar de Begoña Gómez, el Partido Popular también, cuidado, no estamos hablando solo de la extrema derecha, que sí que es la más torpe del mundo, pero nuestra derecha también es bastante torpe, diciendo que lo de reconocimiento del Estado palestino es para tapar a hablar de la amnistía, que no se puede ser más ridículo. No sé si también Irlanda y Noruega nos ayudan a tapar lo de la amnistía, ¿no? Es que de verdad que es ridículo. Pero esta foto le va a perseguir toda su vida, en el peor momento posible, para hacerse una foto con un criminal de guerra que está siendo investigado por genocidio, que acaba de bombardear un campo de refugiados, vas y te haces una foto con él. Se le recordará como el sádico que fue a aplaudir al responsable de un genocidio un día después de que bombardease un campo de refugiados quemando vivos a niños que dormían en tiendas de campaña. Representa todo lo que está mal. Representa todo lo que está fatal. Y es que esto ni siquiera es una cosa de estar a favor del gobierno de España, ni una cosa ni de izquierdas ni de derechas, es algo transversal. Ahora vamos a ver los datos de la sociedad española, si apoya o no el reconocimiento del Estado palestino a través de datos de una encuesta del Instituto Real Elcano. No es precisamente una fábrica de opinión social comunista eso, os va a sorprender. Y también vais a entender perfectamente cómo empezaba este vídeo diciendo que tenemos una de las extremas derechas más torpes de todo el mundo. Bueno, pues Santiago Abascal sube el siguiente tuit, sacando pecho de la reunión que acaba de llevar a cabo. Sube incluso 2 fotografías. Una se le ve hablando con él, con Netanyahu, con el criminal de guerra, y con el otro, la otra fotografía, se le ve dando la mano. Después hay más fotos reunidos con Hermann Tertsch, el eurodiputado de Vox por en medio, que por cierto, atención a esto, Hermann Tertsch, que es hijo de un tipo que era nazi. Es decir, de un tipo que estuvo en el Holocausto, contra el pueblo judío precisamente. O sea, las alianzas perversas que se tejen alrededor de masacrar a pueblos, indistintamente de cuáles sean, son tremendos, enseguida lo vemos, pero sale aquí Santiago Abascal sacando pecho de su reunión con Netanyahu y pone esto que es completamente delirante. Le he transmitido al primer ministro que la investigación sobre la corrupción de Begoña Gómez es la verdadera causa de la decisión de Sánchez de reconocer al Estado palestino. Es que de verdad que es lo más delirante y sobre todo lo más cutre que he leído nunca. Estamos en campaña, eso hay que tenerlo en cuenta. Estamos en campaña. Las elecciones europeas son el próximo 9 de junio. Y la derecha no puede estar haciendo más el ridículo, en otras palabras, dándose un tiro en el pie constantemente. Teniendo una sociedad española, lo vamos a ver aquí ya directamente, en el que el 78% de los españoles apoya el reconocimiento del Estado palestino, lo que hace Santiago Abascal es irse a reunir con el responsable de esas muertes. Que una gran parte de los votantes de Vox incluso también están en contra de la masacre que está llevando Netanyahu, también contra la población cristiana palestina, porque la hay. Que hay 3 iglesias cristianas solamente en la Franja de Gaza. Y hay hospitales cristianos también en la Franja de Gaza, que han sido también bombardeados. Es decir, la pequeña comunidad cristiana que hay, que es de las más antiguas del mundo, por otro lado, y que está en territorio palestino, también está siendo masacrada por Netanyahu. Y estos que después van de defensa de la civilización cristiana
etcétera, etcétera, y en contra de la islamización, no sé qué, no sé cuántos, miran para otro lado, porque les trae sin cuidado. Es que va más allá. ¿Cómo un católico, que se reivindican católicos y defensores de la doctrina de la Iglesia, cómo puede justificar una masacre de estas características? Es imposible moralmente. Pero es que esta gente no son católicos ni son absolutamente nada, son simplemente personas que aplauden matanzas como la que estamos viendo aquí. Y le van a dar la mano al máximo responsable. Bueno, vamos a los datos. A pesar de la creciente polarización y del intento de Israel de pescar en el río revuelto de la lucha partidista interna, la opinión pública española sigue siendo mayoritariamente favorable a la solución de los dos estados para superar 76 años de conflicto palestino-israelí y su eterna espiral de violencia. El 78% de la sociedad considera que es el momento de reconocer el Estado palestino, una opinión que no entiende de líneas ideológicas y que resulta vencedora en todo el espectro político desde la izquierda hasta la derecha. Como os decía, algo transversal, por fortuna, en la sociedad española. Y más ahora, cuando ante nuestros ojos se está produciendo unas masacres del calibre que se están produciendo. Es una de las principales conclusiones de la última oleada del barómetro del Real Instituto Elcano, cuya publicación coincide con el anunciado reconocimiento del Estado palestino que se hace efectivo el martes en el Consejo de Ministros español en una decisión concertada y simultánea con Irlanda y Noruega. Supongo que lo hacen Irlanda y Noruega, como dice aquí Abascal, también para taparlo de Begoña Gómez, ¿no? O como dice el Partido Popular, para taparlo de la amnistía. De verdad, que son ridículos. Los estados europeos, la pregunta es si están de acuerdo con la frase «los estados europeos deberían reconocer ya el Estado de Palestina». Y el 78% de los encuestados responde que sí, frente al 18% que dice que no. Aquí lo veis. Una mayoría absoluta en favor de reconocer, no ayer ni mañana, sino ya el Estado palestino, en este momento, y un 18% que te dice que no. El 54% de los votantes de derecha también apoyan el reconocimiento. La diferencia entre ideología lo marca el grado de apoyo de tal afirmación. Pero en todos los casos el apoyo al reconocimiento en la actual coyuntura es mayoritario. En la izquierda es el 94% a favor, frente al 79% de las opciones de centro y el 54% de las opciones de derechas, cuyo, en este último caso, el rechazo alcanza el 40%. Esto quiere decir que más del 50% de los votantes de Partido Popular y Vox también están de acuerdo en una cosa que es que, insisto, trasciende lo partidista y tiene que ver con estar en contra de una masacre. De una masacre de 35.000 civiles. Igual que lo estamos en contra de la masacre de ucranianos, que en 2 años ha habido 10.000 civiles ucranianos que han muerto bajo bombardeos. Hace pocos días también Rusia bombardeó un centro comercial en el que había civiles, 10.000 en 2 años, ¿eh? Y ahí está toda la sociedad occidental junto a Ucrania, incluso mandándoles armas y evidentemente poniéndole sanciones a Rusia. Le cambias el nombre propio al agresor y al agredido y oye, si te he visto no me acuerdo. Le cambias el nombre propio, en lugar de Rusia pones Israel y en lugar de Ucrania pones Palestina y la gran parte de ellos se olvidan. Oye, ni sanciones, ni apoyo. Y ahora, si reconoces el Estado palestino, que es un mínimo, un básico en un momento como este, resulta que algunos van a venderte básicamente al mejor postor, al responsable de esa matanza. Además, teniendo en cuenta que Israel precisamente no es un aliado de nuestro país, porque recientemente se alió con Marruecos, y a ver si de dónde creéis que vino el espionaje, aquel famoso de Pegasus. Ese programa es israelí, y se lo daban a los marroquíes para que atentasen contra intereses españoles. Es decir, ahora mismo Santiago Abascal está actuando como un auténtico traidor a nuestros intereses nacionales. E insisto, y trasciende lo ideológico, trasciende completamente lo ideológico, como estáis viendo en la encuesta que habéis visto del Real Instituto Elcano. Aquí Antonio Maestre pone lo que os comentaba antes de Hermann Tertsch. La comitiva de Vox, porque esta foto es infame, aquí está Hermann Tertsch, está Santiago Abascal, Ariza, que es el responsable de exteriores de Vox, y otro tipo que creo que es el jefe de la Fundación Disenso, por cierto. Esta a la que están derivando constantemente millones de euros públicos y que casualmente Santiago Abascal también es su presidente. Bueno, pues aquí reunidos junto a Netanyahu y su gabinete. Como veis, Netanyahu está con un libro, que es el libro de Abascal que publicó hace un tiempo, como en contra de la ETA y no sé qué, como hablando de su proceso en contra de la ETA. No entiendo demasiado bien por qué le lleva este libro. Es bastante ridículo, bastante infame, pero pone aquí Antonio Maestre. La comitiva de Vox que se ha reunido con Netanyahu llevaba a Hermann Tertsch. En Franquismo S.A., que es el libro que escribió Antonio Maestre, cuento la historia de su padre nazi.
Eckhardt Terch fue periodista austrohúngaro nacido en Trieste. Se afilió al partido nazi en el año 1933 con 27 años. Perteneció a la Sturmbannteilung, las SA, con el rango de Sturmführer. Estuvo en misiones en Zagreb y la Francia de Vichy. En Madrid estuvo a las órdenes de Joseph Hans Lazar, que era el hombre de Goebbels en España. Y ahora, esa misma persona, que ahora forma parte de la extrema derecha española, reunida con el máximo responsable de una masacre que no es precisamente contra los judíos, como en aquella que estuvo involucrada, según dice aquí Antonio Maestre, su padre, sino en una masacre de esos sionistas, que no judíos, cuidado, porque no representa al pueblo judío, porque este truco de llamarte antisemita si criticas una masacre como la que están llevando a cabo ya se les ha acabado, porque hay cientos de miles de judíos por todo el mundo diciendo que acabe ya esta masacre, incluso dentro de Israel, que cada vez está más solo Netanyahu, no solo internacionalmente, sino dentro de su propio país, y lo que hacen es reunirse con este tipo que también está haciendo una masacre. Es decir, el hijo del nazi con el tipo que está haciendo la masacre hoy en día. Lo mejorcito de cada casa. Vamos a leer más concretamente qué es lo que ha pasado en esta reunión. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha viajado este martes a Israel para reunirse con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El líder de la extrema derecha ha acudido a la cita el mismo día en el que España ha anunciado el reconocimiento del Estado palestino. Y esto es lo más grave. O sea, lo primero es para llamar la atención. El mismo día que nuestro país, por fortuna, junto a otros, reconoce el Estado palestino y se pone del lado de los más de 140 países que ya reconocen el Estado de Israel, de Palestina, perdón, de más de los 193 que hay en Naciones Unidas, pero lo grave es esto, que se reúne apenas 48 horas después de una nueva matanza en la Franja de Gaza, en esta ocasión en el campo de refugiados de Rafah, donde murieron al menos 45 personas. Un campo de refugiados bombardeado, otro más, ¿eh? Se han bombardeado hospitales, se les han cortado el agua, se han bombardeado hasta ONGs, a periodistas, a colegios, y ya lo habían hecho con campos de refugiados. No sorprende que luego hayan vuelto a hacer. Lo que sorprende es que alguien como Abascal sea tan moralmente miserable de atreverse a ir a darle la mano precisamente a la persona que ha autorizado un ataque contra un campo de refugiados. Las imágenes no las puedo poner aquí porque son de lo peor que he visto nunca. Pues que hay niños quemados vivos, sin cabeza. Son las imágenes más duras que se ha visto en mucho tiempo. Por eso decía antes que esta fotografía a Santiago Abascal le va a perseguir toda la vida. Porque al día siguiente de haber perpetrado ese crimen de guerra, que es lo que es, este tipo va a darle la mano. Abascal todavía tiene ahora las manos manchadas de sangre, después de haberle dado la mano a este criminal de guerra. Unas horas después del Consejo de Ministros, en el que el gobierno ha tomado el paso anunciado hace una semana, el partido de extrema derecha ha hecho público un comunicado acompañado de una fotografía entre Abascal y Netanyahu. En la nota, la formación ha asegurado que Abascal ha elogiado ante el mandatario israelí la firmeza de su país contra Hamás, al mismo tiempo que ha criticado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por reconocer a Palestina. Tú imagínate reconocer la firmeza de Netanyahu un día después de que haya atacado un campo de refugiados. Es alucinante. En el encuentro, que se ha prolongado más de una hora en la oficina del primer ministro en Jerusalén, según ha informado Vox, Abascal ha transmitido a Netanyahu el apoyo de su partido al pueblo de Israel, al que reconoce el derecho a defenderse, y ha señalado que Pedro Sánchez no representa a España. No, hombre, bastante más que tú sí que lo representa a España. Concretamente, porque la última vez que te presentaste a las elecciones, el 23J, perdiste 19 diputados y 700.000 votos. ¿Y por qué no gobiernas? Este tipo, es que es lo que más me asusta, este tipo habría sido vicepresidente de nuestro país. Este tipo habría sido vicepresidente de Feijóo. Un tipo que después de una masacre va a darle la mano al jefe de la masacre. ¿Qué bala esquivamos? Dejando a este tipejo fuera de nuestro gobierno. Según ha informado Vox, Abascal ha denunciado que el presidente del gobierno esté tapando sus casos de corrupción política y económica con el reconocimiento del Estado palestino y con los ataques al presidente de Argentina, Javier Milei. Si es que se ponen al lado de lo mejorcito, de Milei primero y ahora de Netanyahu. Lo que están consiguiendo es que nos movilicemos todavía más, los votantes progresistas. El líder de Vox ha asegurado que mientras haya un solo rehén en manos de Hamás y hasta que no desaparezca la organización terrorista, ningún gobierno ni nadie tiene derecho a pedir a Israel que renuncie a sus operaciones de autodefensa. O sea, llevan 35.000 civiles asesinados y lo siguen llamando autodefensa. Se me caería la cara de vergüenza. Atacar un campo de refugiados en el que asesinan niños y los queman vivos, y eso lo llamas autodefensa. Tienes la brújula moral completamente destrozada si dices algo así.
de verdad que lo tienes completamente destrozada. Mientras hay un solo rehén en manos de Hamás. Pero no, es que ni siquiera es tan torpe que ni siquiera he escuchado a las familias de los rehenes que están protestando contra Netanyahu y que le dicen que pare ya de una vez por todas porque está bombardeando un territorio en el que están los rehenes. Y hay unos cuantos rehenes israelíes que tenía Hamás que han muerto bajo las bombas del propio Estado de Israel. Los familiares de los rehenes están enfadadísimos con Netanyahu. Pero supongo que Abascal es demasiado obtuso de mente como para poder entenderlo. Desde Vox también han señalado que el primer ministro israelí ha calificado de ejemplar la defensa del Estado de Israel por parte de Abascal. Hombre, no, si tiene un perrito faldero en un momento en el que está solo, que les ha abandonado todo el mundo, hasta Estados Unidos les dicen que por favor paren, y tienen aquí al tonto útil de las narices lamiéndole la suela al genocida de turno. Que han visitado 2 veces Israel durante la guerra de la Franja de Gaza, 2 veces ha ido ya el pedazo de personaje lamentable, y ha lamentado la inmensa intoxicación que domina en la cobertura mediática del conflicto en los países occidentales. Intoxicación. No, intoxicación no. Lo que pasa es que estamos viendo lo que estáis haciendo. Abascal ha viajado a Israel acompañado, aquí viene lo de Germán Terz y algunos de sus colaboradores. En la comitiva estaba también el presidente de la Fundación Disenso, por cierto, donde han desviado 11 millones de dinero público, Jorge Martín Frías, así como el eurodiputado Germán Terz o el responsable de las relaciones internacionales de Vox, Gabriel Ariza, según ha explicado el propio partido. No es la primera vez que Vox muestra su férrea simpatía con el gobierno de Israel, pese a las críticas internacionales por sus ataques contra Gaza. El pasado 18 de mayo, el ministro israelí de Asuntos de la Diáspora y Combate contra el Antisemitismo, Amichai Kikli, participó en el evento organizado por Vox Europa Viva 24. Es decir, que además de Milei, estaba este señor, un representante de Israel, junto a otros políticos de la ultraderecha internacional, como el presidente de Argentina, Javier Milei. Críticas en el gobierno al viaje. El ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, ha asegurado que Abascal abraza la política de los bulos y falsedades de los elementos más extremos del gobierno de Netanyahu. No solo no está en el consenso de la sociedad española, sino que tampoco está con la paz ni con la más mínima humanidad. Es que es evidente que no estás con la más mínima humanidad si después de una masacre como la que se ha cometido, tú te plantas ahí a darle la mano al que masacra. Y aquí lo decía muy bien Idafe, lo que se estaba comentando antes por encima. Las campañas de los socialistas son sencillísimas. Se sientan y a ver cómo Abascal y Feijóo van tropezando ellos solos. Y es que con el asunto de Palestina está siendo eso. Ayer salió el Partido Popular, que cuidado que no solamente Vox, a decir literalmente que el reconocimiento del Estado palestino era para tapar la amnistía. Y después el ministro de Asuntos Exteriores de Israel ponía unos infames tweets diciendo que los españoles aceptábamos la creación de un Estado terrorista en Palestina. Y al final de decirnos que si nos hacen daño os dañaremos, es decir, nos estaban diciendo que nos iban a dañar por haber reconocido el Estado de Palestina, mencionaba a Alberto Núñez Feijóo, ponía en Twitter, @Núñez Feijóo. ¿Por qué hacen eso? ¿Y por qué no lo hacen al mismo tiempo con los líderes de la oposición de Noruega y de Irlanda, que también lo reconocieron? Pues ya lo sabéis. Ahora vamos a ver un vídeo, lo expliqué ayer en la hora de la 1, pero está bastante claro el asunto. Clarísimo. Y en fin, sobre la tontería de Begoña Gómez, ahora vemos el vídeo de la hora a la 1, pero sobre la tontería de Begoña Gómez, hombre, que tú digas que el reconocimiento del Estado palestino es para taparlo de Begoña Gómez o la amnistía. No sé si de repente Pedro Sánchez tiene el poder de obligar a Irlanda, que tiene un gobierno conservador, cuidado, seguramente más decente que la oposición conservadora que tenemos aquí, pero tiene un gobierno conservador, y a Noruega también, de decirles, oye, venid aquí que me vais a ayudar a tapar el asunto de Begoña, como si el asunto de Begoña, que es un bulo, además como una catedral, que además la UCO de la Guardia Civil ya dijo que no había ningún tipo de indicio de que hubiese habido delitos. Es decir, que la Guardia Civil ya se lo ha dicho al juez que no hay indicios, pero siguen por ahí, y resulta que al mismo tiempo el juez, ese juez turbio, que aceptó a trámite una denuncia basada en 8 recortes de prensa, acordó trasladarle a Vox la causa que investiga Begoña Gómez cuando todavía estaba secreta. Es decir, que tienen chanchullos ahí con ese juez para evidentemente llevarlo más arriba. Pero es que insisto, ¿en qué cabeza cabe pensar que todo esto está siendo simplemente para taparlo? Como si hubiese 140 países que ya reconocen al Estado palestino cuya intención sea taparlo de Begoña, como si Irlanda y Noruega pues estuviesen a favor de eso, como ponerse al servicio de Sánchez para taparlo de la amnistía. No entiende esta gente que hay cosas más importantes que su obsesión enfermiza con la amnistía y con repetir constantemente que España se acaba, que la amnistía, no sé qué, no sé cuántos. No entienden que un genocidio en curso es más importante que eso, que un ataque contra población civil en un campo de refugiados desplazados
con niños ardiendo es más importante que su obsesión ridícula con la amnistía. Parece que es lo que no acaban de entender del todo. Vamos a ver el vídeo de la hora de la 1. Ahora está haciendo un repaso al Twitter de que por ahí llegan los comunicados del ministro de Exteriores israelí, que está diciendo estas sandeces, porque son sandeces, llamarnos pro-terroristas, pero jamás por reconocer el Estado palestino. Y me llamaba la atención que al final de todo, si os podéis fijar... Cita a Núñez Feijóo. Ahí lo tenéis. Este es el tuit que os decía del ministro de Exteriores de Israel y al final de todo pone @Núñez Feijóo. Es alucinante. A Núñez Feijóo. Y repasando el resto de tweets, porque digo, no sé, igual es lo habitual, ¿no? Que, por ejemplo, con Irlanda o con Noruega también esté citando al líder de la oposición de Irlanda y Noruega. Y no es de esta manera. Es decir, que al único al que está citando es a Núñez Feijóo y que la mayor parte de tweets el día de hoy y el día de ayer se está refiriendo constantemente a nuestro país. No he visto las mismas menciones con Irlanda y con Noruega. Y entonces, ahí la respuesta. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque en Irlanda y en Noruega no tienen una oposición que se ha puesto de manera frontal contra sus gobiernos a la hora de reconocer el Estado palestino y, sin embargo, en nuestro país aquí sí que han visto que la oposición, simplemente por estar en contra de Sánchez, es que el Partido Popular ya es capaz de justificar hasta lo injustificable, hasta ponerse de lado en una cosa que es literalmente un genocidio lo que estamos viendo. Y por eso, y no es casualidad, el ministro de Exteriores de Israel aprovecha esa brecha que ve que hay aquí y menciona constantemente en todas sus declaraciones a Núñez Feijóo, que para mí es lo que me parece completamente alucinante. Cuando otras oposiciones que también reconocen, cuyos gobiernos reconocen el Estado palestino, apoyan la decisión de su país, porque antes va al país que las disputas partidistas que puedan tener, en nuestro país lo convertimos también en una tontería más de disputa de política nacional, cuando lo que hay encima de la mesa son 35.000 cadáveres de civiles, una gran parte de ellas niños. Lo que no entiendo de verdad es la oposición que tenemos en este país. De todas maneras, se están poniendo del lado del agresor en este caso, están justificando la reacción completamente desmedida, diciendo que España apoya el terrorismo de repente. Es que es lo que no entiendo. Es incomprensible que se pongan del lado de Israel en lugar de nuestro gobierno. Yo creo que Adán, el ansia de hacer oposición interna, doméstica, exacto, que en plenas elecciones está llevando al Partido Popular a no explicar bien su posición, que es la de los estados, la que firmó, si por mañana cierto, nos invaden los alienígenas, el Partido Popular se pone al lado de los alienígenas con tal de estar en contra. La política exterior había que pactarla. Esto es medio broma. Pero es que da un poco la sensación, ¿no? Que si mañana nos invaden los alienígenas o los muertos vivientes, los zombies, invaden nuestro país, con tal de que esté en contra de Pedro Sánchez, el Partido Popular lo va a apoyar. Y aquí decía Juan Malamed, con buen criterio, si es que el Partido Popular, su posición siempre ha sido la de los dos estados. Es decir, exactamente la misma, literalmente la misma, que está apoyando este gobierno de ahora. Que es lo mismo que se votó en 2014. Que es lo mismo que en 2014 se votó en el Congreso de los Diputados, es lo mismo que Mariano Rajoy dijo en la Asamblea de Naciones Unidas en 2013, y ahora parece que 10 años después se les olvida por una cosa básica, y es que Pedro Sánchez está en el poder, está en la presidencia del gobierno. Y si gobierna Pedro Sánchez y hace lo que ellos mismos habían dicho ya hace 10 años que aceptaban que se tenía que hacer, entonces ya de repente pues dicen que no. Que es una conspiración para que no se hable de Begoña, para que no se hable de la amnistía. Por favor. Qué maldita vergüenza. Qué maldita vergüenza que intente poner al mismo nivel, o como una cortina de humo, un genocidio, una masacre, con el tema de la amnistía o con el tema fake de la mujer del presidente del gobierno. En fin, me gustaría leeros en los comentarios qué opináis sobre estas infames imágenes de Santiago Abascal con el responsable de uno de los mayores crímenes que se ha cometido en este siglo XXI, que es Netanyahu. Y si opináis como yo que esta foto le va a perseguir toda su vida, y que además tenemos una de las extremas derechas y una de las derechas más torpes y moralmente miserables de toda Europa y seguramente de todo el mundo. Os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.